Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro segundo libro de Samuel, capítulo 7, que nos habla un poco de la profecía de Natán con respecto a la dinastía de David. Es uno de los capítulos centrales, es uno de los capítulos que nos presenta sobre el reino de David, que después, como decimos siempre en la Biblia, se lee dentro de la Biblia, será la dinastía que continuará Jesús, hijo de David, etc. Es decir, el que cumple las promesas del Señor. Aquí, queridos amigos, hoy el versículo 14 que vamos a estudiar dice lo siguiente: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si se desvía, lo castigaré con vara y con golpes, así como hacen los hombres. Entonces, queridos amigos, esto es lo que encontramos aquí en este versículo 14. Hay un contexto histórico que conocemos, pero que es importante siempre subrayar. Históricamente, este versículo se sitúa en un momento crucial de la historia de Israel. ¿Por qué? Y porque justamente es aquí donde se está formando la dinastía de David. David es importante. Sha'al quería decir pedir, o si no, prestar. Shame EBM Shaul, les he prestado a este como rey. Pero en realidad aquí está David. Y por eso que es central, elemental y fundamental. Incluso este versículo 14 más o menos ya nos hace entender: yo seré para él un padre. Upean de Iri de Saúl, upean de Iri absolutamente de todo, ¿verdad? Y él será para mí un hijo. Pero después algo más: si se desvía, lo castigaré con vara y con golpes, así como lo hacen los hombres, ¿verdad? O sea que si allí apita, oye, sea allí preocupada, sepa que salga bien este hijo mío. Y David justamente siempre fue y es, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, incluso cuando Jesús en el Nuevo Testamento aparece como el Mesías, el Salvador, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, siempre es de la tribu de Judá, que proviene entonces de la tribu de David. Bueno, así es que, queridos amigos, el profeta Natán está comunicando nada más y nada menos que una promesa divina, que es la llamada alianza davídica, porque entonces toda la alianza davídica. Y esto es lo que marcará el curso mesiánico y escatológico del pueblo de Israel. El curso mesiánico. A veces yo que cuera, entonces ñande y catula ya esa lleva, a veces ñande yo que cuera y catula ya mañana ya. Bueno, aquí está este curso, este camino mesiánico. Y de cierta manera es un camino escatológico. ¿Por qué? Porque escatón en griego significa
irrupción, intervención de Dios. Peñan de Yara o wow. Vean como ella de crece de machetina. Es como que en el tiempo, estamos yendo en nuestro tiempo y es como que cortar o irrumpir en el tiempo. Peñan de Yara oye. Y eso es lo que nosotros después decimos, el escatón que se realiza con que en la Navidad. Va en la Navidad, o si queremos incluso antes, ya eso me pesa 9 meses antes. A ver si ya me entendieron. 25 de marzo. ¿Qué es? La encarnación. El ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Nazaret, a una joven llamada María. Irrupción de Dios, ¿dónde? En nuestra historia. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Por eso estamos diciendo que es un elemento mesiánico, Mesías, Salvador, y al mismo tiempo es escatológico. ¿Por qué? Porque justamente Dios interviene, corta la torta, Yeshua, entra en nuestra historia para caminar con nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Días le llegó el tiempo a Isabel, parientes vecinos se alegraron con ella, porque grande se manifestó el Dios de Israel, pues dio a luz un hijo aun siendo estéril y vieja, y aunque todos pensaban en llamarlo como el Padre, se opuso a Isabel. Su nombre será Juan, les dijo, y todos comentaban, ¿cómo puede ser? Juan, su nombre es Juan, es voz que prepara el camino al Señor. Juan, su nombre es Juan, profeta bautista, enviado de Dios. Luego a Zacarías le fueron a preguntar si le parecía bien el nombre de su hijo, mas al no poder con sus palabras expresar lo que el ángel en el templo un día le dijo, pidiendo una tablilla escribía convencido, su nombre es Juan.
mismo momento a Dios alabo y bendigo al poder hablar. Juan, su nombre es Juan, es voz que prepara el camino al Señor. Juan, su nombre es Juan, profeta bautista enviado de Dios. Pronto se quedaron asombrados los vecinos y en toda Judea comentaban lo ocurrido. Los que se enteraban preguntaban qué va a ser cuando el niño crezca, porque Dios está con él. Creciendo se hizo fuerte y fue a vivir en el desierto, y un día volvió. Y ya como el Bautista regresó llamando al pueblo a la conversión. Juan, su nombre es Juan, es voz que prepara el camino al Señor. Juan, su nombre es Juan, profeta bautista enviado de Dios. Juan, su nombre es Juan, es voz que prepara el camino al Señor. Juan, su nombre es Juan, profeta bautista enviado de Dios. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. El 24 de junio celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. El Evangelio de hoy se hace eco de la sorpresa, del asombro de los coetáneos de aquella familia, que veían como Isabel, una mujer que entendían que por su edad ya no podía tener descendencia, era madre, y como además Zacarías había quedado mudo al recibir el anuncio y recobraba el habla para decir que Juan era el nombre de aquel niño. Dice el Evangelio que se preguntaban, ¿qué será de este niño? ¿Qué será de este niño? Pues bien, me atrevo a subrayar 3 enseñanzas que recibimos de Juan Bautista. La primera es la de el don de reconocer a Jesucristo. Él es el que reconoció a Jesucristo de entre la gente. Dice así una petición de las vísperas: así como concediste al Bautista poder reconocer al Cordero de Dios, haz que tu Iglesia lo señale y que los hombres de nuestra época lo reconozcan. Reconocer a Jesucristo, señalar a Cristo presente en medio del mundo. Es la primera gran enseñanza y el primer don que le pedimos a Juan Bautista. El segundo es el don, el que fue precursor, el que fue por delante de Jesús. Nosotros que aprendamos a ir por detrás de Jesús. Él es el que nos enseña a ser sus discípulos. Los primeros discípulos de Jesús fueron los de Juan, que él les dijo, id detrás de él. Él enseñó a quienes estaban con él a ser discípulos de Cristo. Él fue delante de Jesús para que nosotros fuésemos detrás de Jesús. Dice así también una de las peticiones de vísperas, dice, ayúdanos a ir tras el Señor con la misma fidelidad con que Juan fue delante suyo. Él fue el precursor y nosotros vamos detrás de Jesús
como discípulos. Y por último, la tercera gran enseñanza de Juan Bautista es la del abajamiento, la de saber abajarnos. Dice: tú que dispusiste que tu profeta menguara y que Cristo creciera, enséñanos a ceder ante los otros para que tú te manifiestes, aprender a ceder, aprender a bajarse, como Juan Bautista se abajó para que Cristo se manifestase. Muchas veces para ser testigo de Cristo, y esta es una gran enseñanza de Juan Bautista, para que podamos testimoniar a Jesucristo, nosotros tenemos que abajarnos, tenemos que desaparecer para que así brille Cristo, porque a veces nuestra pretensión de protagonismo está ocultando a Jesucristo. Pedimos pues estas tres grandes enseñanzas a Juan Bautista, la de reconocer a Jesucristo, la de ser discípulos de Cristo y la de aprender a bajarnos para que así Cristo se manifieste. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 14. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si se desvía, lo castigaré con vara y con golpes, así como hacen los hombres. Y ahí está la intervención, vamos a decirle escatológica. Se oía, llevas a Ñan de Yara, me voy a preocupar a mañana. Ella va a beber y coin. Va de coin. Yo voy a intervenir. Quiere decir, queridos amigos, que cuando nosotros estamos llevando adelante una sociedad y no vemos que las cosas vayan bien y más bien nos estamos aprovechando y estamos robando, estamos sobrefacturando, estamos haciendo desastre. Cuando esa de televisión me lleva perruto ya puedo que se netame allá hacia el norte, Concepción. Siempre lo ese de Pozo Colorado a Concepción, desastre. Ya nunca. Oye, para la planta de béisbol ese me va, oye, falta agua. Nunca hacen las cosas como tiene que ser. ¿Por qué? Porque les conviene. ¿Qué es lo que les conviene? Y les conviene o hacer cada momento, que la ruta, ¿entiendes? Y después, unos meses y ya otra vez. El pueblo que sufre, la gente. O sea, que sea honesto, no es lo Iñacamia, Iñacapona comía, pero Iñacapona la omonda agua y ya pujan agua y ve, ¿entiendes? Qué pena. Entonces quiere decir que daña entender y venían de Yarañé, andaña en y seguimos igual. También ahí, el río aquí, o sea, antes lo venía, ¿verdad? Pero el río aquí van para arriba, que voy a decir, o paite y ve ahí de Valleví. Ahora ya cae que va esa movida. Se manda, pero voy a llevar. Pero, queridos amigos, realmente lo que yo he visto ahí, por lo menos, imposible transitar, imposible. Nadie oí la lengua y pan de los vehículos sin handicap tuyo hoy. Leña accidentada, pero si tengo mi... Anda, digo la peteña y va chante bien. Es una cosa impresionante. La verdad, o para moina. Bueno, queridos amigos, estos son simplemente ejemplos que nosotros damos. Y que lastimosamente hacemos caso omiso. Omisión quiere decir, ya hay cuapona a llevar. Omisión es llevar. Ya hay cuapona la situación. Ya mañana ya fotografía, ya filma. Hay ariguaña, eso no, esto aquí, dentro de poco, no, esto, hambre hoy. Espejo y ya. O nunca ando ya pues.
o si no, o llevase agua, no hace un mes, la primera lluvia, o se bañó. Y eso es porque le ponen asfalto, pero le mezclan con arena, o la de asfalto. A ver, yo que primero, o para cuidado, porque está feroz, y así lo somos, queridos hermanos. Por eso que se dice y se habla de corrupción, ¿entiendes? Porque, como decía Monseñor Rolón, de feliz memoria ahí. No sé si él vivía en este tiempo, ¿qué diría de todo esto, verdad? Pero él en aquel tiempo, ¿verdad? Que pucha, como hablaba, ¿verdad? Una gran figura. Sin vergüenza, él le llamaba la palabra, utiliza, que sin vergüenza, ya no tiene vergüenza, que sin vergüenza. Y entonces, queridos amigos, aquí, si nosotros vamos a mirar de un aspecto cultural de todo lo que está sucediendo aquí, estamos en un periodo de transición. Ojalá y esto sea un periodo de transición, porque había una despreocupación mientras estaba Shaal. Porque ñandente oigo ya Moisés a un rey, a un monarca. Entonces Shaul, prestado, pedido por ustedes. Sena Moisés y Ina Curibe me van a upea. Hey, ñande yara. Pues ya que ve llenure, na ave veré con la venderé. Pero ve voy con la venderé. Es interesante, queridos amigos, si entramos en eso, no quiero ahora entrar en todos esos detalles, pero que nos hace recordar. Capítulo 8 del primer libro de Samuel, vi entonces cuáles son las desventajas. Le dice luego así, las desventajas que ustedes van a tener cuando le tienen a un rey ahí delante de usted. Yo, pende puro boiteta, no quiero utilizar otra palabra porque medio se tiene lento tamaño, entonces no conviene, ¿verdad?, ser así. Dice, los inconvenientes de un rey. Samuel comunicó al pueblo que le pedía un rey todo lo que Yahvé le había dicho. Él les dijo, estos son los derechos del rey que reinará sobre usted. Tomará a sus hijos y los asignará al cuidado de sus carros y sus caballos. Los hará correr delante de su carro. Los designará para que los sirvan como jefe de 1000 y jefe de 50, para labrar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra, los pertrechos de sus carros. Tomará a sus hijas para que sean perfumistas, cocineras, panaderas. Tomará de ustedes los mejores campos, o sea, mondátamos ahí, vende, y la vende campo ahí, la vende viñedo, olivares, y se les dará a sus nepoevi, sería hoy, ¿verdad?, a sus ministros. Exigirá el diezmo de sus cosechas y de sus viñas, para dárselo a sus oficiales y ministros, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Así comenzaba la celebración del Corpus Christi en Roma, con León XIV saliendo de San Juan de Letrán para presidir la misa en la entrada de la basílica. En su homilía reflexionó sobre el significado de Dios hecho pan y sobre la falta de alimento que azota a buena parte del mundo. Davanti alla miseria di molti, l'accumulo di pochi
è segno di una superbia indifferente che produce dolore e ingiustizia. Anziché condividere, l'opulenza spreca i frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Specialmente in questo anno giubilare, l'esempio del Signore resta per noi urgente criterio di azione e di servizio. Condividere il pane per moltiplicare la speranza proclama l'avvento del regno di Dio. Al terminar la misa comenzó la tradicional procesión desde San Juan de Letrán a Santa María la Mayor, y León XIV la hizo así, a pie y con la custodia en brazos, 1,5 kilómetros de recorrido en el que estuvieron presentes unas 20.000 personas. Acompañando la custodia iban los fieles, también algunos cardenales residentes en Roma y altos cargos de la curia. Y este fue el momento en el que culminó el recorrido, en un altar a las puertas de Santa María la Mayor. Aunque no se distribuyó el vídeo del interior, León XIV estuvo rezando ante la Salus Populi Romani, patrona de Roma. También pasó por la tumba del Papa Francisco. Un día antes, el 21 de junio, se cumplían 2 meses de la muerte de su predecesor. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en esta fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, la palabra del Señor a través del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 49 del 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Queridos amigos, qué hermoso que es escuchar que había sido el Señor desde siempre, desde la creación, desde el inicio, nos ha llamado para hacer un camino de felicidad, un camino de dignidad. Queridos amigos, dentro de nuestra historia de la salvación, sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta, y por eso es que el profeta Isaías ahora también comienza a denunciar, porque hoy ya en la realidad. Peñan de Yara en Maiteo y más sereno y Narae para que yo sea feliz, para que yo no esté ahí en la calle, en los semáforos, limpiando vidrios, vendiendo frutas o vendiendo no sé qué cosa, para que viva en la dignidad de los hijos de Dios, para que tenga una familia, un papá, una mamá que me eduquen, que me quieran, que me den cariño, para que tenga una escuela donde pueda formarme, educarme, para que tenga verdaderamente entonces la dignidad de los hijos de Dios. Upea entonces las añade desde el seno materno e incluso antes. Dios nos tenía en su pensamiento. Pero ahora, queridos amigos, nos hace entender lastimosamente. Sin embargo,
sin embargo, de inadversativo, quiere decir, queridos hermanos, que por culpa del pecado, ñande lleva. Ñande, la lleva poina, pe y aya. Ñande la ñamonea, ina ya es ñande lleva. Ñamonea, ina. ¿Por qué? Y porque no estamos haciendo bien las cosas. Da ya yesa pe aitena, ya esa ponaya y cuaina, sino que anda ya posee. Entonces, esto significa que es un llamado a una verdadera conversión, queridos hermanos. Así es que vamos a pedir, por intercesión incluso de este profeta Isaías, así como él es capaz de ver la realidad, denunciar, pero anunciar al mismo tiempo un camino de dignificación del hombre y de la persona, y que tomemos decisiones para que en nuestra nación, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, estemos mejor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero unir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame a serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo.
por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto, más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Siempre hemos dicho que el libro de Samuel y los libros históricos son libros políticos, ñando monague. Es decir, se preocupa de la polis. Vea que dice la político, ico, referente a la polis, ico, ica. Todo lo que en griego termina con ico, ica, y en español después también quiere decir referente a. Entonces, a la polis, político, referente a la polis, o sea que tiene que preocuparse de la ciudad, del pueblo, de la gente. Vea la político, vea la, preocupada de la gente, del pueblo, de la ciudad. Y bueno, pero ya sabemos que se preocupan de otras cosas, lastimosamente. Y entonces aquí, el versículo 14 dice, yo seré para él un padre. A David le está diciendo, yo seré para él un padre. Él será para mí un hijo. Primer elemento. Si se desvía, si se desvía, lo castigaré con varas y con golpes. Habla ñande ya la ñande castigata, vamos a llevar todo esto tendo, ¿te acuerdas que están al frente? Un menela y lomo, fuera un ya y pere, pamaramo. Quién sabe, va a llevar golpe, vamos a llevar ñande ya la ñande. Así como se hacen con los hombres. Así como se hacen con los hombres. Bueno, queridos amigos, este pasaje nos muestra aquí algunas palabras claves. Vamos a mirar un poco. Primero, padre, ¿verdad? Abba, ya debe allí cuaponar. Esta vez se mañana. Abi, mi papito. Más que figura biológica, como nosotros entendemos siempre, implica una relación, queridos amigos, de un verdadero encuentro. De un verdadero encuentro con el papá. Vean con el verdadero papá, el que genera, pero el que da vida. Pero en el amor, en el cariño, porque entonces el papá es el que transmite valores. Cuando tu hijo te dice, papá, yo quiero ser como vos, la imitación, yo quiero ser como, entonces quiere decir que aquí hay una relación, ¿verdad?, de protección, de provisión, de autoridad, de amor, de cariño hacia el hijo. Pero entonces quiere decir, queridos amigos, que no hay esa filiación que tendría que ser una filiación divina, porque el papá puede tener que transmitir los valores de Dios. Recordemos que nosotros tenemos las características de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Dios. Nosotros tenemos las características de Dios. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Apea la ñandeña en bojazá, peñandera ube. Upea la ñandeña en bojazá, peñandera yibe. Es decir, Abba, papá, Abi, papito mío.
Roja Juetería llevábamos a San de Upea. Es esa filiación que revela la misma característica y el amor de Dios Padre a sus hijos. Primer elemento. Un segundo elemento clave es justamente si aquí está el papá, tiene que haber el ben. Ben, con N al final, ben, quiere decir hijo. Ben. Y no es solamente el descendiente biológico, ¿verdad? El que nace biológicamente, tu hijo, sino que es un heredero legal. ¿De qué cosa? De tus valores. Es, entre comillas, vamos a decir, tu calco. Queridos hermanos, miren que esto es importante. Si es tu calco, o sea, lo que nosotros calcamos, ¿se no hay papel sulfito? Era que hace cuatia y llevé penenía. Arejo haremos y ve del libro are lo que sea, are calcar. Cuando era mitad y en la escuela are calcar la dibujo. Cuando es eso, mira, ya anda y por ahí, mi computadora, inteligencia artificial, me vaya por Mandela, hipotalla. Pero me vaya calcar, era calcar. Qué lindo que era calcar. Bueno, tu hijo es tu calco, ¿viste? Y algunas veces también se va y la ya calcar. Porque quiere decir que el que está ahí abajo, la base, no es una figura clara. Vaya guava, entonces la ñande figura, ñandeña me imagina a nuestros hijos. O si no, también le damos una figura tan negativa que el calco que hace tu hijo es igualito que vos. Entonces, como yo estoy robando, entonces él ya de chiquitito, de joven, ya es un nepo baby. Ya es alguien que está ahí, que entró, porque esto y aquello. Endo a limba, endo tuya y peamos. Pero hay que ver. Incluso recuerdo, ¿verdad? Que había, ¿verdad? Uno que no se presentó luego, ¿verdad? Sino que como segundo nomás se presentó, ¿verdad? Para la cuestión ahí de el Congreso, etcétera. Bueno, pues a ver, entonces a ese primero le ponen como ministro, ¿entendiste? Ministro. Entonces tiene que entrar el segundo. Y después a ese que está ahí como ministro, vamos, oye, cambiamos, porque no cumplí por nada la función, pero nunca no oye cambia, y va a ir, porque la oye moceno de ministro llega a asumir el puesto. A peor que segundo, o llegan a cabe. Entonces, tiene que continuar hasta que termine la cosa. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Entre nosotros eso. Oye, apago ya con la gente, y como decía el monseñor Rolón, qué sinvergüenza que somos, ¿verdad? O sea, seguimos lo mismo. Entonces, queridos amigos, aquí lo que la palabra de Dios justamente te está diciendo, con una frase, ¿verdad? Esto en hebreo, justamente es Hokiah, así como Ruach, Hokiah. El patá furtivo se llama. Hokiah. Vais de la Hokiah. Upeago Petinibero dice, corregiré. Te voy a corregir, mi hijo. Ñande yara, ñande corregita eso. Entonces, esto implica, como nosotros en varios lugares encontramos, disciplina. Significa la corrección, significa ya hay que vereda, venga, te voy a poner vereda hoy, te voy a poner vereda. Quiere decir que entramos, ¿verdad, queridos hermanos? Entramos en ese camino de la corrección, no de la destrucción. Porque todo lo que es negativo, queridos amigos, destruye. Primero, nuestro mismo Shem, Yandeya Emaguri, nuestro mismo nombre. Ishmi, ¿verdad? Ishmi, mi nombre. Tu identidad, decimos. Pero a ver, entonces Yandeya y quema la falta de disciplina, la falta de instrucción, la falta de corrección. Entonces, aquí Dios se está presentando no como juez implacable. No es que Dios espera nomás ya iré o lo que sea, de pean de amor, atan de acá, éramos acá penótero, yucátaro, peagamos. Como al final Dios que va a ser el juez implacable. Dios es nuestro camino. Y por eso ya de Yarañe, ¿verdad? Para eso está de Yarañe, para eso está. Este es como un libro pedagógico.
La Biblia es un libro pedagógico. Y entonces cuando es un libro pedagógico, quiere decir, peñan de yara, guatañan de diezina, o chacañan de arvila pepe guatana, arvi pepe yapona. Entonces se presenta más bien como un padre. Por eso es Abba, Abi, mi padre, que es un pedagogo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Salomé ya llevaba varias horas de frenética danza, cimbreaba su cintura, batía sus caderas y entornaba sus ojos voluptuosamente, mientras Herodes la miraba con lujuria. Su esposa Herodías lo observaba de reojo a él, a ella la contemplaba con orgullo de madre y los invitados permanecían embrujados por su sensualidad. A medida que avanzaba la noche, los tambores y las flautas aceleraron el ritmo con mucho desenfreno, y la joven en el paroxismo de su contoneo cayó exhausta a los pies del monarca impúdico. Los aplausos duraron varios minutos, al cabo de los cuales Herodes la levantó, la sentó sobre sus piernas y mirándola lascivamente le dijo que le pidiera lo que quisiera, así fuera la mitad de su reino. Salomé se retiró del salón con su madre. Minutos después regresó y en medio del silencio reinante le dijo al monarca con firme coquetería que quería la cabeza del Bautista sobre una bandeja. La petición era consecuencia de la acusación de adulterio que el profeta le había hecho al rey de Judea por convivir con la esposa de su hermano, y aunque Antipas admiraba y respetaba a Juan, tuvo que cumplir su promesa, y esa misma noche Herodías, la instigadora de la macabra petición, tuvo en sus manos el trofeo que la tenía desvelada desde hacía más de un año. San Juan Bautista era el producto de la promesa hecha por Dios a través del arcángel Gabriel a Zacarías y a su estéril esposa Isabel, prima de María. Nació con 6 meses exactos de antelación, el 24 de junio, a la llegada del niño Dios a Belén. Y de acuerdo con el anuncio, que en principio el sacerdote no creyó y por eso quedó mudo hasta el alumbramiento de su hijo, decía: será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Cuando Juan creció, se internó en el desierto durante mucho tiempo, y a su regreso comenzó a predicar en las orillas del río Jordán, llamando al arrepentimiento, anunciando la llegada del Mesías, y al preguntarle si era él, de acuerdo con lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 7 y 8, decía: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y así fue. En 15 meses de predicación, ya Juan había bautizado a más de 100,000 penitentes. Y una mañana, en medio de la abigarrada muchedumbre que esperaba para ser bautizada, Jesús entró a las aguas del Jordán y al verlo, Juan se turbó unos instantes y luego lo bautizó. En ese momento, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, mi predilecto. A continuación, Jesús partió hacia el desierto, en donde permaneció 40 días, y San Juan Bautista empezó a menguar para que brillara la luz del Salvador. A los pocos días fue encarcelado en la fortaleza de Maqueronte por orden de Herodes Antipas, a quien acusaba de vivir en concupiscencia con la esposa de su hermano, y por eso Herodías urdió el plan con su hija Salomé para matarlo. Una vez decapitado, su cuerpo fue recogido por sus discípulos y enterrado en
se baste. Por eso hoy, 24 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Juan Bautista que prepare nuestros corazones para lograr una reconciliación plena con Dios que nos conduzca a la salvación. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 14 hoy. Y nos dice justamente, yo seré para él un padre, él será para mí. ¿Qué cosa, queridos amigos? Él será para mí un hijo. Ven, ya dijimos. Si se desvía, lo castigaré con vara y con golpes. Vea la corrección, Ina. Eso es lo que dijimos hace rato, queridos amigos, porque Dios es alguien que no está como juez implacable al final, sino que Dios camina con su pueblo para que pueda corregirse. Caemos en el pecado, somos corruptos, pero no tenemos que quedarnos allí. Vámonos por levantarnos, vámonos por darnos cuenta. Si decimos que juramos sobre la Biblia, y sí, esta Biblia que yo lo traje ahí de mi movimiento, oye, ya puede tener apología de la Biblia o recibía, pues vela y movimiento. Que Dios y la patria me lo demanden. Digo siempre, ¿cuánto años? Jura, Dios y la patria. O pariré, dos, hoy presenta llegla, hoy presenta jamás, yo recuerda la demanda. Porque te corta la demanda y queridos hermanos, esta palabra de Dios es demasiado exigente. Yo les corregiré, implica instrucción entonces. Y esto viene también cuando dice Hok, Kiah, Hok, Kiah. Hokma quiere decir sabiduría. Hok, Kiah quiere decir entonces una corrección. Pero más o menos de la misma raíz, no es la misma, pero que implica sabiduría. Yo te voy a corregir hacia la sabiduría. El papá pues es un pedagogo. Hay dos caminos que hacemos con el niño. Ella rapa y polla, ella calle ve mitad y ella la guatapona pegando la pedagogo. Y entonces, el otro, queridos amigos, y aquí sí que aparece el Bashevet, Anashim. Anashim quiere decir hombres, ¿verdad? Y Bashevet quiere decir vara, palo será vara. Bueno, Bashevet Anashim. Y esta es una expresión más bien idiomática, ¿verdad? Que nos hace entender que la corrección divina, antropomórfico, ¿verdad? O sea, Dios como que nos corrige con las varas, así como nosotros antes hacíamos, cuando por ahí denunciar también.
pero más zapatilla, me podí zapatilla. O si no, la maestra fuera ver regla de nenupón, lo que sea. Coanga no, eso no se hace, ¿verdad? Entonces, son, queridos amigos, expresiones antropomórficas, formas humanas para explicarnos esa corrección. Los medios humanos. Tal vez ahora ya no vamos a utilizar esas cosas, pero tenemos que utilizar la creatividad humana porque la corrección siempre se tiene que dar. ¿Cómo le vas a corregir a tu hijo? Cierto que ahora cuesta más, pero tiene que ser creativo. O lo que sea, pero entonces tenés que hacer, ¿verdad? Tenés que buscar ese instrumento, que tiene que ser un instrumento de corrección. Tiene que ser un instrumento que te haga desarrollar una pedagogía, hacer un camino con ese niño, con tu hijo, con tu prole, con tu realidad. Ya yo corregí años. Ya es acá, lleva. Ese es el Hogma, ese es el sabio. Y también el sabio, queridos amigos, es el que tiene temor de Dios y por lo tanto respeta. De ahí viene el respeto, primero a los padres, ¿verdad? Honrarás padre y madre. Ahí de el cuarto, ¿verdad? Honrar padre y madre. Pero también el temor de Dios es el mandamiento número 2. Porque dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque es respetar y amaba veñan de yara, adicua pona veñan de yara, nemboeaina, siempre con ya nemboe veñan de yara, a través de tus padres, a través de la sociedad, a través de los escritos, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, dentro de esta teología bíblica, este versículo, es fundamental para ese desarrollo mesiánico. Va a ir el desarrollo mesiánico a ver porque justamente el Mesías es el que te va a salvar. Hamba ella, nemo pusinota, vayan de peata lleva, pemba eposipowi, pemba evaiwi, vaya. Y con una corrección. Ahora la creatividad, bueno, vamos a utilizarlo como nosotros hoy entendemos. Vamos a mirar, vamos a ver, todo lo que ustedes quieran. Dajemos ahí más con vara, dajemos ahí más zapatillas, dajemos ahí más cinto, dajemos ahí más de Uruguay. Pero tiene que haber un camino para la corrección, queridos amigos. Y dentro de un sentido, ¿verdad?, teológico, esto, queridos amigos, nos ayuda para entender más esa virtud de la esperanza. ¿Por qué la virtud de la esperanza? Porque ya hay que no podemos desanimarnos y tirar la toalla y decir, no. Yo una vez, y creo que ya repetí varias veces, le escuché ahí a un diputado, ¿verdad?, ahí en el Congreso, y decía, si nosotros hoy verdaderamente nos convertimos y dejamos, ¿verdad?, de estar llevando los maletines a fulano, que tiene que sacar provecho, que tiene que sobrefacturar, que tiene que recibir su parte, su tanto por ciento, etcétera, etcétera. Si dejamos de robar, si dejamos de ser corruptos, este país en menos de un año, vea la país de la maravilla y cotidianidad. Imagínense. Y cierto, porque estaba en el recurso, pero ya corregían. Y por eso que también tenemos que buscar y ser creativos, ¿verdad, queridos hermanos, queridos amigos? Bueno, vamos a poner todo esto en manos del Señor. Dios se compromete siempre con su pueblo y va mucho más allá de sus errores. Y esta es la esperanza. Dios va más allá de nuestros errores. A pesar de que somos pecadores, tenemos nuestros errores, Dios nos da una oportunidad. Apegan con la misericordia. Corazón de Dios hacia el mísero. Porque Él sabe que somos una miseria con esos pecados. Pero Él tiene corazón. Nos da una oportunidad. Apegan con la misericordia. Yande mo ponga llega mañana de PAP tuyo cuavi añade mo llega falto arigato anguaya la ñapa aire ñase yande ya lo ve tractor yande PAP tuyo yande mo iba falto ariga y bueno con ande ñore guardar pero ya convertido para hacer bien las cosas. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.